Víctor, El hombre el malo. a unos resúmenes de fin de año que recuerdan cosas que son muy importantes, pero van quedando en el olvido. Es que el mundo va muy rápido. Y va muy rápido. Entonces, yo sé que este es un año de una guerra que nos ha marcado, ya veníamos de la pandemia, veníamos de una crisis internacional. Pero me imagino, Víctor, que vamos a empezar primero por el plano local y ya después entonces haríamos la parte que tiene que ver con el mundo. Yo te propongo que hagamos una clasificación. Vámonos con el primer trimestre, vámonos con los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo. ¿Local o mixto? Local, aunque hay unas pinceladas mixtas porque en febrero fue el inicio de la guerra de Ucrania. Ok. Empieza, vamos a ver. Pero me gustaría empezar porque para mí la expresión más alta, el exponente número 1 de la música de todo el planeta, de toda la humanidad y de toda la historia, nació un día como hoy. Ludwig van Beethoven, 16 de diciembre de 1770. Qué bien. Sus composiciones, sus aportes a la música en una época en que no existía la tecnología y el desarrollo musical que hay hoy. Y ese hombre marcó, claro, hay grandes clásicos y grandes artistas de la música que al igual que él han hecho importantes aportes, pero para el gusto de los colores, en mi caso, tu preferido tenía Ludwig van Beethoven. Tenía problemas de audición. Tenía problemas de audición. Claro, era sordo. Sus últimas obras no ya las la escuchó. vibración. No las escuchó. Pero y su obra está considerada como una obra que enfoca al mundo desde donde posiblemente comenzó hasta donde posiblemente terminó. Y sus aportes en las partituras y en los aportes. Bueno, miren, el año 2022 inició con el pico del tratamiento de la pandemia. La pandemia del COVID se divide entre lo que fue su inicio cuando nos afectó, su impacto cuando nos trancó a todos en la casa, y una tercera fase de cuando ya inició el proceso de vacunación y recuperación. Y fue en el primer trimestre del año 2022. Nosotros entramos el año 2022 con el uso de mascarillas obligatorios. Y la gente no se acuerda que a principios de año teníamos que usar mascarilla obligado. Restricciones. Cuando viene a ver ahora, mira lo que dijo Julio, Danilo tiene COVID. Sí. Pero ya hoy el COVID ahora con toda esta junta de diciembre y todo esto ha habido un repunte y además la influenza y la gripe, pero ya no asusta tanto. Las consecuencias no son iguales. Ya no asusta tanto ni mata tanto y han avanzado las vacunas y los procesos, pero a principios de este año que primero lo tuvo doña Candy, pero como ella es una persona de bajo perfil, ¿no? Se mantuvo. Oye, Danilo, adelante. Pero primero el año empieza con restricciones. Entonces yo pensé que Danilo no le daba COVID. El Ministerio de Salud Pública y el gobierno del presidente Luis Abinader pues anuncian una serie de medidas para combatir el COVID con el tema de que la vacunación a los niños, que AstraZeneca y la demanda por incumplimiento, y entonces se inicia el mes de enero del año 2022 con la recuperación del turismo. Y el gobierno levantó la bandera de que a pesar del COVID vamos para Fitur y que República Dominicana es el patrocinador de Fitur y que República Dominicana y se fue una comisión, bueno, estuvieron exactamente, estuvieron también. Y nosotros sí, claro que sí. Y entonces aparece el presidente Luis Abinader con los reyes de España, con el rey Felipe y la reina Leticia, y las autoridades del Ministerio de Turismo encabezada por el ministro Collado invitaron a una gran cantidad de empresarios, de medios de comunicación, y la República Dominicana brilló a lo más alto en toda esta feria de Fitur, y el stand de nosotros fue reconocido y se hizo diversas reuniones y promesas de inversión importantes para el crecimiento y el desarrollo, y es en enero del 2022 que el gobierno de la República Dominicana empieza su política de enarbolar la recuperación del turismo y el crecimiento económico en base a la llegada de turistas y al incremento de vuelos y de cruceros y la llegada de turistas. Pero entonces en ese mismo mes de enero del 2022, los Gigantes del Cibao ganan el campeonato de béisbol, que estaba en entredicho. Se suponía que no se iba a hacer el campeonato de béisbol porque no habían recursos, porque la pandemia, porque los estadios, y entonces el Banco de Reservas hizo un aporte importante y se hizo
el torneo de béisbol invernal 2021-2022, lo ganaron los Gigantes del Cibao y fueron a la Serie del Caribe, que se jugó en República Dominicana. También. La gente se le olvida, se jugó en República Dominicana la Serie del Caribe. También. No, llegaron a la final, pero perdieron de Colombia. Terminó ganando el equipo de Colombia, pero los Gigantes representaron al país. En enero también se desata, bueno, ustedes allá en Fitur, con el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Los comentarios de Julio Martínez Pozo, Eury Cabral, el tema de que se sometió una ley, que el fideicomiso, que se iba a privatizar, y entonces el presidente Luis Abinader y el gobierno salieron rápidamente a retirar la idea de que el gobierno estaba patrocinando una privatización de Punta Catalina. Y se estableció que el fideicomiso de Punta Catalina no sería utilizado para que el sector privado se adueñara de la mayoría de las acciones de Punta Catalina. El 30 de enero, al finalizar el mes de enero, el primer mes del año 2022, el presidente Luis Abinader participa en una convención extraordinaria de su partido, donde se reforman los estatutos del PRM para eliminar la prohibición de la reelección presidencial. Si bien es cierto que en la Constitución ya no estaba prohibida la reelección, en los estatutos del PRM sí, y eso se eliminó. Una especie de proclamación informal de la candidatura del presidente. Sin lugar a dudas, porque el presidente tuvo un discurso, ahí el presidente pues también enarboló una serie de logros, llamó a los dirigentes del PRM a que sean voceros de la ejecutoria del gobierno. Se adelantó a Abel él ahí. Ahí se adelantó a Abel. Sí. Entra febrero. Sí. Okay. Entonces entra febrero con el anuncio del gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, de que la economía dominicana creció en un 12.3%, que tuvo el crecimiento más alto de todos los países de la región y que no obstante habernos afectado la pandemia del COVID durante los años 2020 y 2021, la recuperación de la economía y el crecimiento de la economía fue extraordinario. No obstante, también los mismos informes del Banco Central y las estadísticas muestran un crecimiento de la inflación de un 8.5%. Pero el gobernador y el equipo económico del gobierno lo atribuye a la situación de la pandemia, a la crisis de alimentos a nivel mundial, del tema de las vacunas y toda la recomposición económica. Se quilló Víctor ahí y le dijo de todo a Valdés Albizu. Se hizo un enfrentamiento en la crítica del expresidente Leonel Fernández a las estadísticas. Decía que fueron maquilladas las cifras y que el informe que presentó el Banco Central y el gobernador Valdés Albizu no se corresponde a un análisis serio de la evaluación. A él últimamente le está quillando la realidad. Sí. Adelante. Entonces, ese mismo mes de febrero impacta el mercado bancario y el mercado económico local con el cierre de Banca América. La Superintendencia de Bancos dispone el cierre de Banca América, pero se manejó esa crisis de manera muy correcta por parte de la Superintendencia. ¿Ya del primer trimestre, Víctor? No, estamos en febrero. Estamos en febrero. Sí. Ordenan el cierre. Los depositantes pudieron recuperar su dinero vía reserva. Pero ¿qué pasa? Que fue una noticia que en su momento generó mucha incertidumbre y gran impacto. Claro. ¿Por qué? Porque fue un cierre de un banco que, si bien es cierto que no era uno de los más grandes ni de los principales, venía en una cadena después de la pandemia y entonces mucha gente tenía miedo de que eso pudiera tener un efecto tipo el 2003, que era un efecto dominó, multiplicador. Pero las autoridades de la Superintendencia de Bancos y de la Asociación de Bancos Comerciales manejaron muy bien ese tema. Producto de esa crisis del 2003 que asimilamos la lección y se tomaron correctivos. Claro que sí, y después nosotros la vivimos en el 2003 y después 2008. Estados Unidos en el 2008 con Wall Street y Lehman Brothers y todo eso. Entonces también en febrero se produce el trágico accidente, atropello, la situación que generó después en la muerte de Patricia Squasiati. Recordarán que Julio Martínez Pozo fue que dio la primicia aquí en El Sol de la Mañana de que no fue un accidente, sino que fue una intención de un exabrupto de parte de su compañera, y entonces ella estuvo varios días en cuidados intensivos en la Plaza de la Salud hasta que lamentablemente finalmente pues tuvo un desenlace trágico y murió. La persona que era su compañera, su acompañante, está detenida, tienen unos temas de injusticia con variación de medidas de coerción. Así es, pero eso fue en febrero, así es. Después, en febrero
febrero también el mundo se sacudió, y aunque estamos solamente en hechos locales, pero hay hechos externos que nos sacudieron. Las redes sociales impactaron y se hizo viral el video del presidente Juan Orlando Hernández de Honduras siendo apresado apenas unos días después de haber salido de la presidencia de Honduras y extraditado a Estados Unidos. Eso tuvo un encadenado impacto como un delincuente, como un criminal altamente peligroso. Eso tuvo un impacto muy negativo en la sociedad dominicana, porque en ese momento se estaban desatando una serie de allanamientos, de cuestionamientos y de sometimientos a la justicia por parte del Ministerio Público hacia exfuncionarios y vinculados de pasadas administraciones, y entonces sin proponérselo de manera directa, pero una cosa iba vinculada a la otra. Y entonces, al ver la figura de un expresidente como Juan Orlando Hernández, acabando de salir del gobierno en Honduras apenas 2 o 3 días antes, verlo encarcelado, verlo amarrado, encadenado y extraditado a Estados Unidos, estremeció y se convirtió en un video que se generó viral. Pero ese mismo mes de febrero del año 2022, el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del señor presidente de la República, el mayor general Celín Rubio Terrero, sufrió un accidente cerebrovascular. Y el presidente Luis Abinader, pues entonces tuvo que relevarlo de sus funciones, y el señor mayor general Celín Rubio Terrero, pues tuvo que dedicarse a su tratamiento médico y a abandonar sus responsabilidades como jefe del Cuerpo de Ayudantes y no estar en las espaldas, cubriendo las espaldas y la seguridad del presidente de la República. El 17 de febrero de este año 2022, el presidente Luis Abinader da un discurso a la nación y anuncia el retiro de las medidas de restricciones por el tema del COVID. Wow, y entonces ahí ya se eliminó el uso de las mascarillas, se eliminó el tema del distanciamiento, se eliminaron todas las restricciones y se suspendió el estado de emergencia que veníamos teniendo durante más de 1 año y medio, fruto de la pandemia. Que fue un acto de valentía, porque algunos médicos lo criticaron, Así decían es. que era un riesgo. Sin embargo, le fue bien. Decían, Así está priorizando la actividad económica a lo de salud, pero le fue bien, hay que reconocerlo. Ya la Así mascarilla es. era molestosa. Las últimas semanas del mes de febrero, la tercera semana del mes de febrero del año 2022, el presidente Luis Abinader viaja a Dajabón, a la zona fronteriza, para dejar inaugurado el primer tramo de la verja fronteriza. Aparece con el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Díaz Morfa, y hace el anuncio de que se va a construir en la frontera de República Dominicana con Haití el muro fronterizo, la verja fronteriza. Y días después estalla la guerra entre Rusia y Ucrania. Empiezan los bombardeos de parte del ejército ruso para querer apropiarse del Estado ucraniano. Esa guerra ha traído como consecuencias muchas situaciones que sabemos y que analizaremos más adelante. Y entonces el mes de febrero concluye con la presentación del presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional. Que recordemos de su discurso, la rendición de cuentas, la presentación de memorias del gobierno. Recordemos que en ese discurso del 27 de febrero del 2022, el hecho más trascendental o el anuncio más impactante fue el tema de que, a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania y a pesar de las amenazas de las actividades económicas y de la producción agrícola y del incremento de los precios del barril del petróleo, el gobierno dominicano mantendría congelados los precios para evitar, y los mantiene todavía. Esa fue en febrero. En febrero. En febrero hay un caso que yo creo que merece estar en esa lista, que fue que el gobierno le pagó los cuartos a los que construyeron la autovía de Samaná. No, lo de los parqueos fue. No, en marzo. Eso en marzo. estamos hablando de fue cuando se eliminó el contrato. El contrato cuando del se peaje eliminó el sombra. contrato con el doctor Emanuel Esquia Guerrero, la comisión. Sí, eso fue posterior. Pero el presidente lo mencionó en su discurso. El presidente lo mencionó en su discurso. Entonces, entra marzo con el congelamiento de todos los precios de los combustibles, a pesar de ir subiendo el precio del barril del petróleo en el mercado internacional. La primera semana de marzo se ponen de acuerdo los principales partidos de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, la Fuerza del Pueblo, los partidos minoritarios, y emiten un comunicado en conjunto, una carta, rechazando el diálogo que estaba proponiendo el gobierno para el tema de buscar un consenso para la reforma constitucional. La primera... Te propongo algo, Víctor, para que nos dé el tiempo, porque esto está demasiado interesante. Atención, Antonio, Víctor tiene que volver para acá, este programa está incompleto. Mira,
Vamos a mencionar todos los acontecimientos por mes. Y vamos a resaltar. No, porque el primer es que vamos por febrero. No, estoy en marzo ya estoy terminando. Yo digo que lo mencione todo claro. y resaltamos el más que consideremos más de acuerdo, importante. de acuerdo. Para que lo dé para el año entero. Yo lo que hice fue que hice los 10 principales por mes. Entonces, para concluir lo de marzo, te mencioné los 10 principales de enero, te mencioné los 10 principales de febrero. Y tu detalle es el más importante. Los 10 principales de marzo fueron el congelamiento de los precios de la gasolina, se cae el diálogo por la reforma a la Constitución, el presidente Abinader viaja a Argentina y se reúne con su homólogo presidente argentino Fernández, se reúne en Chile con el presidente saliente Piñera y con el entrante Gabriel Boric, se reúne con el presidente de Ecuador Gabriel Lasso y con el presidente de Paraguay. Muere Patricia Squasiati, que tenía ya varias semanas en cuidados intensivos en la Plaza de la Salud. Estalla el escándalo de la clonación de las tarjetas del programa Supérate y se presenta el match entre Gloria Reyes y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Margarita Cedeño. Margarita Cedeño, perdóneme. Estalla el escándalo del cobro del porcentaje de las AFP, de las aseguradoras de fondos de pensiones, con el tema de que por el cambio de la tasa del dólar, un dinero quedaba rezagado y los clientes protestaron. Muere la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía, en marzo de este año 2022. Las EDES anuncian que durante el año 2021 perdieron 32%, tuvieron pérdidas por un 32%, es decir, una tercera parte, así es. También se anuncia, con un escándalo generado por denuncias de ambientalistas, la intención de la presa de cola de la Barrigol, y termina el mes de marzo con la galleta de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars. Bueno, lo que tendríamos que hacer el lunes es arrancar más temprano, Víctor. Arrancar un poquito más temprano. Es que interesante, por eso, pero el lunes sigue. Tenemos que proyectar el 2020. Sí, exactamente. Tenemos que arrancar un poco más temprano para poder desarrollar cada los temas. Hacer, como dice José, una mención de todos genérica y después, entonces, el más importante. Volver sobre esa base. Esperamos que Víctor esté aquí temprano, que no lo voten de su trabajo. Sí, que venga porque temprano. Víctor es gerente de uno de los principales campos de gol de la República Dominicana, de los mejores, de los más modernos. Es gerente. Entonces, no. Lo que pasa es que ese trabajo es muy comprometedor porque ahí se arranca a las 5 de la mañana. A las 5. A las 5. Es para tú completar 18 hoyos. Hay mucha gente. Todo el que trabaja. El sol está saliendo. Por ejemplo, hoy el sol salió a las 7:01. Ahí estaba tú. Y desde las 6:30, 6:40, ya hay muchas 3 y 4 personas que forzos esperando que salga el sol. Que trabajan, van, primero juegan y después se van allá mismo y se van a trabajar. Entonces, el lunes más 5 horas. Pasión, ninguna enfermedad. Te pido que toma 5 horas. Te pido si Frido juega, si Frido a las 6 de la mañana ya te empiece. Sí. Te pido que el lunes no, el martes. El martes 16. Comenzaríamos con abril. No, pero está sumamente interesante. Pero Víctor, ahí hay muchas cosas que a uno se le van quedando atrás y sin embargo fueron cosas de mucho impacto. No es que el mundo va rápido, es que somos multitasking, man. Pero claro. Bien. Nos metemos mil vainas. No, gracias, Víctor. Por ejemplo, te dejo sobre la mesa que en abril empezaremos con el yate más grande y más caro del mundo que tocó las costas de República Dominicana y estuvo detenido. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos.